¿Qué tal? Enhorabuena para todas y todos. Excelente salud y la mejor vibra. Miren, hay muchísimas cosas en la vida que provocan estrés laboral, cansancio, dolores musculares, cefaleas, ansiedad e incluso vacío personal. De eso hablamos todos los días. Pero hay un tema del que no se habla mucho y es del síndrome del cuidador, que en México se conoce como colapso del cuidador. Y para eso nos acompaña en nuestro estudio una experta, la maestra Marta Ferreira, quien es directora general de la Política Nacional de Igualdad y Derechos de las Mujeres. Bienvenida, Marta, a nuestro programa Entrevista Especial de Guía Tu Cuerpo. Es un gusto tenerte hoy con nosotros y vamos directo al grano. ¿Qué es eso que llaman en algunos países síndrome del cuidador primario y aquí se conoce como colapso del cuidador y seguramente tiene otros nombres en otros países? Cuéntanos. Bueno, gracias Aisa por la invitación, por supuesto a Telesur. Mira, seguramente hablando de esto, muchas de las espectadoras y de los televidentes que están escuchando pues van a sentirse identificados. Yo creo que esta es la idea también de traer este tema. ¿De qué se trata esto? El colapso del cuidador es lo como dice justamente la palabra, ¿no? Por eso nos gusta más, te colapsas. Y decir, te colapsas porque cuando sucede un colapso, que a veces nos pasa físicamente, es que una cantidad de factores suceden al mismo tiempo. Y están sucediendo en el mismo momento y entonces hasta te paralizas y como decías, sufres ansiedad, sufres miedo, sufres culpa, sientes vacío, sientes depresión, tienes problemas digestivos, somatizas, te salen ronchas, alergias, empiezas a tener, ahorita vamos a hablar y describir un poquito más, pero eso es el síndrome del cuidador y tiene que ver con las responsabilidades de cuidado, por eso se llama cuidador. Quiero mencionar algunas actitudes para que me digas si son verdaderas o falsas. Digo, para identificar si tenemos estos síntomas, si estamos padeciendo de un colapso. Con que me digas verdadero o falso, feliz estoy. La primera, actitudes y sentimientos negativos hacia la persona enferma a la que se cuida. Verdadero. Desmotivación. Verdadero. Frustración. Verdadero. Poco apetito. Menos, o sea, sí puede haber problemas de digestión, problemas somáticos, pero no necesariamente poco apetito. Depresión. Sí. Trastornos psicosomáticos, aquí hay varios, angustia, alergias, afecciones cutáneas, cefaleas, lumbalgias, trastornos gástricos e intestinales. Todo que sí. O sea, psicosomáticos son esos que se producen por trastornos emocionales y tienen una forma de expresión en el cuerpo. Psicosomáticos, esos todos. ¿Y la actitud violenta? No. O sea, puede haber momentos de maltrato, sí, irritabilidad, debido también al cansancio, ahorita platicamos de eso si quieres, pero no, violencia no. ¿Fatiga y agotamiento? Sí, 100%, sin duda. Sin duda. Irritabilidad también. Y cambios de humor. Sí. Definitivo. Despersonalización y deshumanización. Sí, tiene que ver con la complejidad del fenómeno, ¿no? Porque terminas cuidando a una persona, o sea, todo esto sucede a personas que cuidan a otras, ¿no? Pueden cuidar a personas pequeñas, medianas, adultos mayores, a personas con discapacidad severa, a veces son cuidados de 24 horas sobre 7. Evidentemente esa complejidad pues va produciendo un agotamiento, un cansancio y una despersonalización. O sea, hay como una... Siempre que hay un objeto de cuidado, una persona de cuidado, pues sí hay una situación de mucha complejidad y muchas emociones, ¿no? Porque muchas gentes que cuidan, muchas personas cuidadoras, están relacionadas emocionalmente con la persona cuidada. De eso vamos a hablar más adelante. Hay otras dos actitudes como ineficiencia a la hora de resolver problemas. Los entuertos que te encuentras a la hora de cuidar a alguien. Es que te bloqueas. O sea, cuando empieza a producirse esto del síndrome, por eso se llama síndrome, porque suma una cantidad de síntomas. Pero también el colapso, te empiezas a colapsar, ¿no? ¿Sientes que la situación se te desborda? Se te desborda y se bloquea. Yo creo que también hay un bloqueo y por eso también es ineficiente. Empezaste cuidando muy bien y pasan los años y ya, o sea... Además es repetitivo. Repetitivo y no ves el final. Y muchas veces el final de los cuidados significa la ausencia de ese ser querido. Entonces es muy contradictoria emocionalmente, ¿no? Y el último, sentimiento de soledad. Mucha y culpa.
también. Culpa también. Bueno, este síndrome o colapso o burnout, también le llaman burnout en algunos lugares, ¿esto lo sufren todos los cuidadores o todas las personas cuidadoras? En un alto porcentaje. Cuando son cuidadoras primarias que llamamos. No quiere decir cuidadora primaria, quiere decir que no eres una cuidadora eventual o secundaria, sino que estás todo el día. ¿Y es verdadero o falso que este colapso lo sufren más los familiares que los cuidadores profesionales? Bueno, yo creo sobre todo porque los cuidadores profesionales conocen el síndrome y están preparados para ello y pueden trabajar con ello. En cambio, las personas, cuidadores que llamamos informales, las cuidadoras informales, porque el 70% de las cuidadoras son mujeres, esas cuidadoras no están preparadas para esto. Entonces, cuando empiezan a suceder estos síntomas, no saben qué pasa, y muchas de ellas, no lo relacionan con el cuidado de la persona. Piensan, estoy engordando, estoy deprimida, me siento vacía, estoy agotada, pero no necesariamente piensan es porque estoy cuidando. Claro, porque esos sentimientos los pueden provocar otras cosas, problemas de otro tipo. Sí, y por otro lado, porque como está tan naturalizado el hecho de que las mujeres cuidamos, y en la sociedad se espera de que cuidemos, entonces las mujeres no quieren pensar que cuidar a alguien querido, que puede ser su hijo, su hermano, su tía, su madre o su papá, eso le está haciendo daño. Por eso hablaba yo de la culpa. Y por eso yo decía al inicio del programa que poco se habla de esto. Más bien, todas esas cosas que nos pasan las relacionamos con otros orígenes y no con el cuidado de es algo que pasa invisible. Mayores. O sea, tú piensas que tienes dos personas, una persona cuidada y una persona cuidadora, pero en realidad casi puedes tener dos pacientes, los médicos. O sea, la persona cuidada por su enfermedad, ¿no? Por su discapacidad, por la condición de discapacidad. Y la otra que si no hacemos algo por esa persona, va a ir enfermándose también. Marta, nos llega una pregunta, mira, de la cuenta del programa, que es @isaentrevista, y dice, ¿qué problemas físicos y psicológicos puede provocar el colapso del cuidador? Lumbalgias, somatizaciones, alergias en la piel, caída del pelo. Muchas de estos problemas van teniendo, porque también hay un tema que tiene que ver con que la cuidadora primaria prioriza el cuidado de la persona sobre su bienestar. Entonces empiezas a cuidar a la otra persona más de lo que te cuidas a ti mismo. Entonces tu autocuidado empieza a disminuir, como nos pasa a las mujeres con los bebés, ¿no? Que empezamos como a eso mismo, que es la negación, que es ese concepto que atraviesa la vida, la cultura y que nos afecta a las mujeres, pasa también con los cuidadores. Y emocionalmente pasa todo lo que decíamos, o sea, la depresión. Muchas veces tienes que cuidar a una persona que ya te empieza a caer gorda y sin embargo la quieres. Y entonces hay esas dos y tienes una sensación también de agradecimiento porque probablemente esa persona te cuidó. Pero ¿por qué la depresión y la ansiedad están tan presentes? Te lo pregunto porque yo conozco varios ejemplos de amigas que están padeciendo ese síndrome. Mira, yo creo que por un lado muchas de las cuidadoras no estaban preparadas, no sabían que iban a terminar su vida cuidando. Luego y eso es algo muy sorpresivo. De pronto tu mamá, tus abuelitos o un familiar se enfermó, tiene una discapacidad y de pronto te ves cuidando. Por otro lado, porque eso va a implicar cambios en tu vida. Vas a dejar de ver a tus amigas y amigos porque no tienes tiempo, vas a dejar de ir a las actividades de recreación porque no tienes tiempo con quién dejar a la persona que tienes que cuidar. Incluso a las actividades de recreación de tus hijos porque tienes que cuidar a los adultos mayores en casa. O sea, puede ser una persona con discapacidad, puede ser tu hijo que tiene una discapacidad severa y que tienes que atenderlo, pero tus actividades que te enriquecen como persona y que eran importantes para ti, tu trabajo, se va a ver afectado. Vas a empezar a tener menos eficiencia, como decías, no vas a poder ir a todas las actividades, tienes un viaje en el trabajo que podría ayudarte a promoverte, no vas a poder. Y nos preguntan también, pero de @telesurenglish, que es nuestro canal en inglés, si es verdadero o falso que este colapso puede provocar incluso sentimientos suicidas. Sí, cuando suceden situaciones de colapso, es que una serie de eventos confluyen de manera muy drástica. ¿Pero se da más en personas con poca resiliencia? Sí, que no están preparadas para ella y además no tienen formación y entonces no saben cuidar. Tienen que aprenderlo a golpe de experiencia diaria.
no tienen recursos, no van a hablar con nadie, nadie las va a escuchar. ¿Qué tiene que hacer una persona que está pasando por eso? ¿Hablar con un psicólogo? ¿Qué especialista es el adecuado para atender estos casos? Mira, esto no es un problema individual, efectivamente la respuesta tiene que ser una respuesta del Estado, tiene que ser una respuesta generalizada, una respuesta social, porque las mujeres y las personas en general que están cuidando están haciendo una labor social importantísima, que tiene que ver cuidar la vida, que tiene que ver con sostener la vida, que es la vida de todos y de todas, ¿no? Entonces nosotras creo que podemos pensar en situaciones puntuales, que alguien que tiene recursos, porque también está la parte económica, no solamente definitivo. es sostén emocional, sostén físico, es también financiero, y eso también afecta la vida de las personas. Esas personas que tú me decías que tienes amigas que están pasando por ello, también seguro está afectada su economía, porque están gastando, porque el sistema pues tiene sus deficiencias, sistema sanitario, sistema de la seguridad social, y no hay un sistema de cuidados suficientemente sólido Claro, porque lo ideal sería que ellos tuvieran a alguien que les apoyara a cuidar a esa persona enferma o al adulto mayor que está necesitado. Y fíjate que además, si esas personas que apoyaran a los cuidadores primarios entraran en acción como de prevención, pues muchos problemas se solucionarían. Como tú decías, el cuidador o la cuidadora termina enfermándose, a veces pierde, o sea, en riesgo de su vida incluso, porque su deterioro físico y emocional puede ser muy alto, entonces hay que actuar antes. Y entonces por eso estamos pensando en cómo acompañar de otras maneras, de manera paulatina a esos cuidadores para que lleguen en mejores condiciones y estén apoyados y tengan esos momentos de respiro. De hecho, yo tengo una amiga que tuvo que dejar de trabajar y bueno, a ella le dedico en silencio este programa y todas las respuestas que tú nos puedas dar. Ahora, me dices que no hay forma de prevenirlo, pero sí hay cura para la persona que ya le hayan diagnosticado síndrome del cuidador primario. Sí, o sea, no es que la forma de prevenirlo es saber que eso te puede ocurrir, negociar mejor con la familia, no ser la única persona. Y muchas veces, como decía, las mujeres asumimos ese rol porque somos las mujeres y creemos que hemos venido al mundo para cuidar a la humanidad. Entonces, esa idea nos hace absorber y decir, no, yo puedo, ustedes no se preocupen. Entonces, todos los demás se desentienden. Y a lo mejor empiezan hay que como que negociar mejor al interior de las familias, pero como decía antes, Aisa, no es un problema personal, es un problema social, porque sucede en todas las familias, tarde o temprano. Yo quiero que me digas, después que regresemos de la pausa, cómo una mujer debe negociar con el esposo, con los hijos, con todo el mundo en la familia, para no convertirse en el eje de los cuidados de quienes lo necesiten en la familia. ¿Te parece? Con todo gusto. Vamos a una pausa y regresamos. Estamos de vuelta para continuar esta plática con la maestra Marta Ferreira, quien es directora general de la Política Nacional de Igualdad y Derechos de las Mujeres. Esto es en InMujeres. Marta, hablábamos de que todas las mujeres sentimos que somos las que debemos llevar el cuidado de las personas que lo necesiten en la familia. Y me decías que sí se puede prevenir este síndrome o colapso del cuidador. ¿Cómo? Negociando con la familia. Si estuvieras en ese caso, ¿qué harías para negociar con el esposo, con los hijos mayores, con el primo, con la tía, con la hermana, para que no cargues con toda la situación? Bueno, yo creo que efectivamente la manera de prevenirlo, como tú dices, es aprender a negociar. Pero eso es algo que es una deuda de las mujeres. Las mujeres no sabemos negociar y tenemos que aprender. No sabemos negociar porque no negociamos desde un lugar de poder, negociamos desde un lugar de debilidad y decimos, las mujeres tenemos la obligación de cuidar, es mi mamá, fue mi papá, ¿no? O sea, yo soy mujer, tengo que cuidar. Y yo creo que eso es lo que hay que transformar. Todas las personas, hombres o mujeres, tenemos
obligación de cuidar al prójimo. Es decir, tenemos que entender que somos responsables de la vida de los demás. Porque nosotras mismas, nosotros mismos, en el caso de los varones, vamos a requerir cuidados en algún momento de la vida. Segurísimo. Entonces, eso nos hace tener que trabajar también sobre la empatía, sobre la importancia que tiene el cuidado de los demás. Y saber que cuidar es de las cosas que nos hacen como seres humanos, no solamente a las mujeres. Las mujeres pensamos que es porque somos mujeres que tenemos que cuidar. Y entonces tenemos tan apegada a esa idea que a la hora de cuidar nos arremangamos y decimos yo puedo. Entonces voy a dormir menos, voy a comer menos, voy a trabajar doble, voy a seguir trabajando y voy a seguir cuidando. Entonces la cantidad de tareas se suman y se suman y se suman. Entonces hay que negociar mejor eso que nosotras llamamos en el Instituto Nacional de las Mujeres la redistribución. ¿Cómo redistribuimos las cargas de cuidado? Un elemento importante es la familia. Claro. Ahí es donde hay que renegociar. Porque si no, para los varones de la familia, desde chiquitos o hasta los adultos mayores, les resulta muy cómodo sentarse a ver la tele o a jugar o a irse a tomar algo con los amigos mientras las mujeres resolvemos las cosas de la familia. Porque eso pareciera que nos hace, pues de alguna manera, tener un lugar preponderante en la familia. Oye, pero eso está en la cultura de muchísimos países de América Latina. ¿Cómo se puede cambiar eso? ¿Impulsando leyes? ¿O cómo? Pues eso, cambiamos como tú dices, esa mentalidad, de veras, exacto. porque es un problema de la sociedad, no solo de yo individualmente voy a cambiar esto. Eso es lo que llamamos la cultura, ¿no? La cultura hace que simbolicemos las relaciones y que las naturalicemos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nosotras simbolizamos, ¿no? Si tú piensas, la madre, pues simbolizas, ¿no? Una madre abnegada. Piensas el padre y simbolizas en un guerrero. Pero ni tu madre ni tu padre se parecen a eso y es muy probablemente que a lo mejor en la mayoría pues no tenga nada que ver con eso. Sin embargo, esas son nuestras ideas y eso es lo que hay que cambiar. Entonces, ¿cómo lo cambiamos? Lo cambiamos a través de campañas, lo cambiamos a través de la educación, enseñamos a los niños y a las niñas modelos igualitarios donde la vida de los varoncitos y las niñas vale lo mismo y el tiempo de las mujeres y de los varones vale lo mismo, de las mujeres adultas y los hombres vale lo mismo, porque si no pareciera que el tiempo nuestro es flexible y que es inagotable. Y hay algo que también pasa con las mujeres que tiene que ver con la pobreza del tiempo. Las mujeres en América Latina somos pobres del tiempo, quiere decir que no tenemos tiempo ahorrado, en cambio los hombres tienen tiempo ahorrado. Y entonces pueden ir al deporte, pueden, aunque sea un rato, ir a jugar. Y con sus amigos. Y pueden ir a tomar algo, pueden ir al fútbol, pueden hacer una cascarita, o sea, pueden tener momentos en donde no están agobiados. Las mujeres están todo el tiempo haciendo cosas para el hogar, la familia, es la supervivencia familiar. Entonces yo creo que ahí hay mucho que hacer. Pero también hay políticas públicas, es decir, si yo te estoy diciendo que esto no es un problema individual, no es algo personal que les está pasando a las televidentes que nos están oyendo, que es un problema social, que es un problema, que es una responsabilidad que nosotros como parte del Estado tenemos que asumir. Y ahí necesitamos la palabra mágica que es las políticas públicas, es decir, cómo vamos a hacer para crear centros de día, espacios de respiro, personas que apoyen a las mujeres cuidadoras, que acompañen a los adultos mayores antes de que necesiten muchos cuidados, para que no llegue, para que su salud se deteriore menos. Entonces, ¿coincides conmigo en que las personas cuidadoras deben poner tanta atención al autocuidado como al cuidado de las personas enfermas o que lo necesiten, ¿no? Siempre decimos, ¿no? No puedes cuidar a alguien si no te cuidas a ti mismo, pero la verdad es que las mujeres de América Latina en general cuidan sin cuidarse. O sea, lo que es la palabra abnegación deberíamos borrarla del mapa, porque eso hace que nos pongamos en segundo lugar. Y entonces finalmente, aunque queramos hacerlo todo bien, puede llegar el momento en que nuestra salud esté tan deteriorada y nuestras emociones están tan deterioradas que puede ser que nos cueste incluso pues, la calidad de vida. Y entonces ya sí que no hay quien cuide. Se muere la cuidadora primaria y ¿quién cuida? Entonces creo que ahí hay un tema también de sentir que no somos omnipotentes, que tenemos límites y nuestro límite somos nosotras mismas. Tenemos que mantenernos en vida y tenemos que negociar con los otros actores de la familia y, como decía yo antes también, pues con estos otros actores que son también la comunidad. Muchas veces los problemas es que ni siquiera las personas cuidadoras saben qué recursos hay en la comunidad para cuidar. Marta, nos llega una pregunta
de @IsaEntrevista, que te decía que era la cuenta de este programa, y me pongo los lentes porque está un poquito larga, y dice: estimada Marta, de esos cuidados de los que usted habla pueden derivarse conflictos familiares como reproches por no ayudar a las cuidadoras, a las personas cuidadoras. ¿Qué hacer? Pues es verdad, y además son reproches acumulados, ¿no? O sea, al principio pues se empieza como con rencores y luego va a terminar a más, y eso va a terminar tensionando las relaciones familiares. Ese es otro de los síntomas y de los resultados del agotamiento del cuidador, que es la tensión y el desgaste de las relaciones de pareja, familiares. Por eso tenemos que intervenir como Estado en cómo articular y cómo dar soluciones que no estén nada más pensando en cómo una mujer que se llama fulanita de tal y tal pareja resuelven las cosas. Vamos a actuar desde fuera para poder resolver, con casas de día, como decía, espacios de respiro, atención, más guarderías, centros de cuidado para personas con discapacidad, centros de rehabilitación, programas de atención, como decía antes, a los adultos mayores y adultas mayores, que sean de acompañamiento, cómo ir a leerles, cómo acompañarlos. Efectivamente, eso que la persona pregunta es uno de los síntomas, es una de las consecuencias que tiene. Y creemos nosotras que hablar de esta articulación, que es un sistema de cuidados, va a permitir reducir esas tensiones en las familias. Es cierto. Y debemos hacer políticas públicas para que se conozca qué hay en la sociedad, de qué nos podemos amparar para apoyarnos. Hablando de los cuidados, entonces, ¿cómo nos dirías por qué es tan importante prestar atención como sociedad a este tema? Mira, nosotras creemos que es algo que las mujeres sabemos, porque nosotros las mujeres sabemos que en el centro de todo lo que sucede en lo social, antes que la economía, antes que el trabajo, antes que los estudios, antes que la religión, la política, están los cuidados de la vida. Antes de que nada suceda en este mundo, hay que cuidar la vida y hay que sostener la vida, y las mujeres lo sabemos. Entonces, eso hemos descubierto que está en el centro, y entonces tiene que ser el foco de las políticas públicas. Nosotras tenemos que dedicar mucha política, mucho dinero, recursos, etcétera, a diseñar políticas que pongan en el centro justamente esto que son los cuidados. Las mujeres lo sabemos desde siempre, pero la sociedad entera tiene que reconocer, tiene que mirar la aportación que hacemos las mujeres diaria a la economía de los países. No estamos pensando, o sea, si nosotros tuviéramos que pagar el trabajo de las mujeres cuidadoras, es enorme. Enorme. Es un trabajo no habría remunerado. con qué pagarlo. No habría con qué pagarlo. Sí. En el caso de México, la cuarta parte del Producto Interno Bruto es la aportación que las mujeres y algunos hombres cuidadores hacemos a la economía del país. Imagínate, o sea, es enorme. Entonces, si algo es tan importante, pues atendámoslo, ¿no? Y pensemos cómo hacer para que la vida de las mujeres pues tenga espacio, tenga tiempo y puedan hacer sus proyectos de vida. ¿Y qué dice esta ley que ustedes redactaron, básicamente? ¿Qué le dice al hombre y qué le dice a la mujer? ¿Todos somos iguales a la hora de cuidar a alguien que lo necesite? Exactamente. ¿O cómo lo formularon? Sí. Exactamente. Lo que decimos es, los cuidados son aquellas actividades que realizamos para sostener la vida, y en ese sentido, hombres y mujeres somos responsables de los cuidados, pero hace intervenir también al Estado y a la iniciativa privada y a las comunidades, ¿no? Porque imagínate que así hiciéramos una ley nada más que para que regulara las cosas que pasan en la familia, eso es imposible. Nosotras orientamos lo que tiene que pasar en las familias, pero regulamos en el Estado. Entonces, eso es lo que estamos diciendo. Y decimos, claro que somos iguales ante la ley, y eso implica que tenemos que cambiar la mentalidad. Y la mentalidad es de lo más difícil de cambiar, Aisa. Definitivamente. Eso es lo que más trabajo va a costar. Lo más trabajo va a costar. ¿No? Y Marta, para resumir, ¿por qué es tan importante prestar atención, abrir bien los ojos con este tema de las personas cuidadoras? Es muy importante porque ponemos en riesgo también vidas que están sanas. O sea, estamos queriendo resolver un problema con las personas que están enfermas o que tienen necesidades, o dependientes que tienen necesidades de cuidado, pero también estamos cargando a las personas que están sanas. Entonces, necesitamos sanar, necesitamos cuidar, pero no necesitamos enfermar a todo mundo. Entonces, ¿por qué además? Porque las mujeres
El promedio de las personas cuidadoras de edad es de 46 años, más o menos, o sea, es un promedio. El 70% de estas personas son mujeres. Entonces, si tú piensas que a los 46 años, pues tienes muchísima vida por delante. ¡Wow! Muchísimo. Y proyectos y planes, ¿no? Las amigas que tú cuentas, alguna de ellas a la que le dedicas el programa y lleva Mi Empatía también, ha dejado de trabajar. Seguro. Entonces, su proyecto de vida y la vida solo pasa una vez, ¿no? Sí, Entonces, sí, dejó de trabajar. Sí, entonces solo pasa una vez y tus proyectos y tus planes quedaron ahí, esperados. Entonces, claro que la otra pregunta que hacía sobre los reproches y los rencores, pues ahí se acumulan. Y eso es una fuente de violencia, una fuente de tensión en las familias. Mucha tensión genera esto. Pero me quedo con esta frase que decías, la voy a poner también en las redes sociales, que las mujeres y los hombres somos iguales ante la ley, por tanto, mujeres y hombres son igualmente responsables con el cuidado de las personas cuidadoras y con el cuidado de las personas que más lo necesiten. Gracias, Marta, por estar hoy con nosotros y explicarnos este punto de vista que yo comparto muchísimo. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Y la pregunta clave sigue en pie: ¿quién cuida a quién? Y sobre todo, ¿cómo cuidarse a uno mismo para estar en condiciones de cuidar a los demás? Este es un tema en el que todas y todos debemos pensar, más bien, en el que debemos reflexionar. Por eso siempre yo les digo al despedirme de cada programa, cuídese mucho y ámese más. Nuestra próxima cita por aquí es de hoy en 8 días. Hasta la próxima.